Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroig. En este sábado, un informe especial que he preparado para todos ustedes. Una proyección a las elecciones del 2024 y el 2025 para que ustedes analicen las medidas que están proponiendo los políticos chilenos, que hoy todos se ponen la capa y son expertos en seguridad. Y en en combate al crimen y a la delincuencia, en especial al crimen organizado. Lamentablemente tengo una mala noticia para quienes defienden a sus políticos, y esto es como un oráculo, es como una tirada del tarot. Es una mirada al futuro con respecto a las promesas que he escuchado por parte de varios candidatos y a las medidas equivocadas que están tratando de copiar de otros países. A ver, Chile no es igual a otro país y ninguna medida que se haya ejecutado en otro país contra el crimen organizado va a funcionar en Chile. Todas las medidas que se han tomado hasta hoy están súper equivocadas y lo único que hacen es generar aún más el espiral de violencia, lo están aumentando. Y los viajes que están haciendo los políticos nada más que buscan captar votos, porque en definitiva no van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado, por lo que veo, hasta el 2030, porque quienes quieren ser gobierno en el próximo gobierno, quienes quieren ser alcaldes, quienes buscan ser diputados o buscan ser senadores, en realidad no saben nada del crimen organizado que está afectando Chile y están prometiendo fórmulas mágicas que no han funcionado en ningún lugar del mundo y que tampoco van a funcionar. Y no van a funcionar porque el desarrollo de los acontecimientos no lo van a permitir. El desarrollo del experimento no lo van a permitir. A ver, con esto hay que ser súper serio en entregar este tipo de información. ¿Por qué los políticos chilenos van a perder la guerra contra el crimen organizado? Porque las bandas van a seguir ganando terreno en Chile. Las bandas van a seguir controlando ciudades y las bandas van a seguir controlando rutas. Porque la política de mano dura que se pretende implementar en Chile no va a funcionar, porque Chile es un país corrupto por naturaleza. Por idiosincrasia, la mayoría de las personas son corruptas. Por ende, las políticas de mano dura no van a funcionar. Miren, en el año 2019, Ecuador era un destino turístico súper tranquilo. La tasa de homicidio era inferior a 7 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la misma que en Estados Unidos. En el año 2023 era de casi 45 por cada 100.000 habitantes, lo que lo convertía en el país más mortífero de América Latina continental. A su vez, la región más violenta del mundo es hoy América Latina. Durán, una ciudad en Ecuador, es la ciudad más violenta del mundo, arrebatándole el lugar a Caracas. Registró el año pasado una asombrosa tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El país se ha visto arrasado por una oleada de delincuencia organizada centrada ¿en qué? En el contrabando de cocaína de Colombia a Europa a través de los puertos ecuatorianos. El resto de América Latina, incluido Chile, sufre las consecuencias de la expansión de los grupos delictivos transnacionales. Incluso las tranquilas playas de Costa Rica y Uruguay, y las playas y los puertos de Chile, están experimentando, incluso las ciudades de Cordillera Mar y de Arica Punta Arenas, un aumento de violencia que no va a parar, porque los políticos están errando y están prometiendo cosas que no van a poder cumplir. En respuesta, los gobiernos de la región, incluido Chile y Ecuador, se han aficionado a las políticas de mano dura que se implementaban en el siglo pasado. Estas incluyen, por ejemplo, la declaración del estado de emergencia, que finalmente no sirve para nada, el encarcelamiento masivo e indiscriminado y el envío del ejército a las calles para mantener el orden. Estas tácticas obviamente han recibido el impulso de su aparente éxito en El Salvador. En marzo del año 2022, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción después de que las bandas salvadoreñas asesinaran a 87 personas en un solo fin de semana.
Estamos hablando de que desde entonces el gobierno de Nayib Bukele ha encarcelado a casi 80.000 personas, más del 1% de la población. Obviamente, la tasa de homicidio ha descendido hasta niveles cercanos a lo europeo y Bukele se ha convertido quizá en el líder electo más popular del mundo. En un referéndum celebrado el 21 de abril, los ecuatorianos respaldaron por abrumadora mayoría las medidas más duras contra la delincuencia propuestas por el presidente Daniel Noboa, que concluían, por ejemplo, anular la prohibición constitucional de extraditar delincuentes, permitir que el ejército patrullara permanentemente las calles y las cárceles y eliminar la posibilidad de excarcelación anticipada para los reclusos de buen comportamiento. La mano dura parece haber ayudado a El Salvador. Pero déjenme decirle, esto no va a funcionar en Chile. Tampoco va a funcionar en el resto de Latinoamérica. Porque es por una cuestión súper fácil. Por una cuestión que solamente saben las personas que saben cómo se mueve el crimen transnacional. Los grupos de delincuencia organizada en Chile son muchos más ricos. Están mucho mejor armados y son más globalizados que las pequeñitas bandas del Salvador. Entonces, cuando tenemos un candidato a presidente como José Antonio Kast, que va al Salvador y graba un montón de videos bonitos, en realidad no les está explicando a ustedes que las bandas chilenas son mucho más ricas, están mejor armadas y están mucho más globalizadas que las bandas del Salvador. En este caso el viaje fue al pedo. El viaje a Hungría fue al pedo. Y las promesas de la izquierda y la derecha en Chile son al pedo. La promesa de la izquierda de copiar el modelo mexicano es un error. ¿Por qué? Porque para solucionar estos temas hay que tener algo que hemos dicho siempre desde este canal y que muchos nos han criticado porque no tienen tiempo. Para solucionar los problemas del crimen organizado hay que tener un enfoque más paciente. Es lo mismo, es la misma solución para solucionar la política corrupta en Chile y los partidos políticos corruptos en Chile. Hay que tener un enfoque más paciente, un enfoque más centrado en la observación, dirigido por las fuerzas policiales civiles, especializadas y con mejor armamento y mejor capacidad de inteligencia, y por los tribunales una vez que hayan sido depurados. Esa es la mejor manera de frenar la violencia a largo plazo y no al corto plazo. Hablemos del caso chileno. Las bandas en Chile se han hecho con carteras de clientes cada vez más lucrativas y con carteras de negocio cada vez más diversas. La producción de cocaína se ha duplicado y la producción de drogas sintéticas dentro de Chile se ha duplicado en la última década. Esto no lo dicen las autoridades y tampoco se los comentan los partidos políticos. Mientras que la demanda aumenta en todo el mundo y aumenta dentro de Chile. Especialmente el mercado orientado a Chile es Europa. Por eso están tan apurados en ratificar el convenio de la Unión Europea. También en Chile están siendo súper rentables los opiáceos sintéticos. Otro de los negocios sumamente rentables para las bandas internacionales, el tráfico de seres humanos a través de las fronteras chilenas, la minería ilegal en el norte y en el sur, y el robo de madera. El atractivo de estas fuentes de ingresos, combinado con políticas estatales de seguridad totalmente erradas desde el año 2015, han provocado enfrentamientos entre bandas rivales, enfrentamientos contra carabineros y contra la PDI, y han provocado la fragmentación de las redes delictivas. Porque con una táctica equivocada que han hecho los sucesivos gobiernos de Chile, porque no tienen idea cómo combatir esto, han hecho que no han disminuido, sino que al contrario, fragmentaron los frentes. Y hoy no pueden controlarlo y están absolutamente sobrepasados por las redes delictivas. Esta es la verdad que hoy tenemos y la que tenemos hasta el 2030. Hoy las bandas en Chile tienen mayor disponibilidad de potentes armas de fuego, mucho mejores que las de la policía y que incluso
que las bandas que utilizan para hacer guardia en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Estas se están introduciendo fácilmente desde el mayor mercado legal de armas del mundo, desde Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, y también desde Europa. Esto hace que la lucha sea mucho más mortífera y que la impunidad se convierte en una moneda corriente con la calidad de tribunales que tenemos hoy en día. Estas condiciones están aumentando la violencia, que a su vez está dañando la democracia y está retrasando el crecimiento económico. Hoy ya no te dicen Chile el modelo para Latinoamérica, el faro. Hoy te dicen Chile, el Chile comunista. Chile eligió al comunismo y mira cómo le está yendo. La delincuencia, para que ustedes tengan en cuenta, le está costando a Latinoamérica por término medio alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de todos los países, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de aproximadamente lo que la región gasta en infraestructura. Esto, obviamente, acelera el espiral de declive y por eso ustedes están viendo que la infraestructura está hecha a pedazos en todos los países latinoamericanos. Las economías están asoladas por la delincuencia y ofrecen menos oportunidades ¿a quiénes? A nuestros jóvenes. Lo que aumenta obviamente el atractivo de pertenecer a los grupos delictivos, perpetúa la violencia y aumenta los costos para el combate. Esto produce un error en políticos como Carter, en políticos como Pool, en políticos como Kast, en políticos como Boric, en políticos como Camila Vallejo y en políticos como Carol Cariola. ¿Por qué? Porque la mano dura de Bukele ha funcionado por ahora porque las bandas del Salvador eran pobres y eran depredadoras. Recurrían en gran medida a lo único que tenían, la extorsión. Se apoderaban de barrios, instalaban puestos de control, como lo que está pasando ahora en Costa Rica. Están cobrando a quien quiera pasar. Los asesinatos se dispararon y a medida que las bandas se disputaban el territorio, a pesar de que los beneficios eran escasos, el miembro medio de una banda en El Salvador solo ganaba 15,000 pesos a la semana aproximadamente. A menudo se reclutaban niños, a veces por la fuerza, porque se les podía pagar mal y los tribunales los trataban con la más absoluta indulgencia. Entre el año 2010 y el 2014, 219 niños fueron asesinados cuando iban o volvían de la escuela por negarse a unirse a una banda. El modelo de negocio de la extorsión en El Salvador obligaba a las bandas a operar abiertamente en las zonas urbanas más densas para maximizar los beneficios, por lo que le eran fáciles de acorralar. Los tatuajes con las insignias de las bandas ayudaban a identificar a sus miembros. Es posible que parte del descenso inicial de la violencia se debiera a que Bukele, y esto no te lo cuentan en Chile, compró a las bandas, independientemente de la mano dura. Hoy hay documentos judiciales que sugieren que su administración negoció un pacto secreto por el que los líderes de las bandas recibían dinero, prostitutas y protección frente a la extradición a cambio de apoyar al partido de Bukele en las elecciones y reducir la tasa de asesinato. El gobierno obviamente lo niega. Al romperse la tregua, las bandas perpetraron la matanza del fin de semana y el presidente cambió de táctica ordenando una feroz persecución y encarcelamiento. No está claro cuántos líderes de las bandas habían escapado para entonces. En una grabación obtenida por El Faro, un medio de investigación, el principal negociador del gobierno habló con un miembro de una banda poco después de la masacre y dice que él personalmente sacó a un líder de la banda de la cárcel y lo condujo a la vecina Guatemala. El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones al negociador y la que no te cuentan, al director de prisiones de El Salvador. José Antonio Kast se fue a reunir con el
director de prisiones del Salvador, que hoy está sancionado por el Tesoro estadounidense. Ese es el patriota chileno, para que vayan viendo. Muchos de los encarcelados son pandilleros de bajo rango, simplemente jóvenes con tatuajes. Al menos 6 líderes de la principal banda del país, la Mara Salvatrucha, han sido detenidos recientemente fuera del Salvador y están a la espera de juicio en Estados Unidos. Cansados de la violencia, los salvadoreños han acogido con satisfacción las políticas de Nayib Bukele. Los homicidios obviamente han caído de 53 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 2,4 el año pasado, según datos del gobierno. En febrero, tras eludir la prohibición constitucional de reelección, Bukele obtuvo un segundo mandato con el 85% de los votos válidos. A continuación, fue vanagloriado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, una reunión anual de la derecha estadounidense, la que se denomina derecha. Los políticos acudieron en masa a El Salvador para conocer el modelo Bukele y reunirse con el director de prisiones, sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos por negociar con las bandas. Hay que tener una mirada para solucionar este problema en Chile fuera de la caja. Y hay que conocer la región y no estar encerrado en Chile, porque el encierro en Chile produce que los políticos chilenos no tengan idea y prometan cualquier verdura. Miren, los pilares políticos de la mano dura, el encarcelamiento masivo y la policía más militarizada, pueden agradar a los votantes, pero crean problemas incluso cuando parecen resolverlo. Por ejemplo, las prisiones. Las bandas de la región han convertido las cárceles en cuarteles generales, centros de reclutamiento y unidades económicas. Acá se habla de corrupción, no de corrección. En estas circunstancias en las que vive hoy Chile, meter más gente en la cárcel no hace sino aumentar el número de miembros de las bandas. Muchos reclusos se unen a una banda simplemente para sobrevivir dentro de la cárcel. Miren, cuando Joao fue encarcelado en la ciudad brasileña de Sao Paulo en el 2008, el primer recluso que conoció le entregó una pastilla de jabón, una muda de ropa, una toalla y un manual de ética que prohibía la violación y el robo. El hombre formaba parte del PCC, Primer Comando da Capital, banda fundada tras una matanza policial en una cárcel de Sao Paulo. Joao se unió al Primer Comando da Capital y ascendió rápidamente. Aunque ya lo ha abandonado, dice que el PCC le cuidó mejor que el Estado. Muchos presos están de acuerdo en esto. A medida que aumentaba la tasa de encarcelamiento en Brasil, la banda se extendía. Hoy es la mayor de Sudamérica con presencia en Chile, con vínculos con la Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, con presencia en Chile, y con los capos de droga de los Balcanes, con presencia en Chile. Otorgar funciones policiales al ejército, que es una medida que todo el mundo dice, no, el ejército, que salga el ejército, que salga el ejército. Ojo, otorgar funciones policiales al ejército es contraproducente, ya lo vimos en la macrozona sur, no sirve de nada. Las Fuerzas Armadas no sirven para enfrentarse a este enemigo que desconocen. Por eso, yo fui uno de los principales críticos del almirante que dijo exalmirante que dijo en 72 horas solucionamos el problema. No es así, es mentira. Los ejércitos de Chile, en particular, están entrenados en su gran mayoría para defender al Estado de la amenaza externa y hoy la amenaza interna. Los miembros del ejército y las Fuerzas Armadas de Chile no están entrenados para hacer labores de investigación y menos para elaborar informes y para observar. Miren, y la izquierda chilena también ha fallado en su combate. Si criticamos a la derecha y criticamos a la izquierda, para mí los dos no sirven de absolutamente nada. Presten atención. Los políticos de izquierda chilenos están copiando el modelo mexicano para supuestamente controlar el modelo mexicano de López Obrador.
Después de que Andrés López Obrador se convirtiera en presidente de México en el 2018, disolvió la Policía Federal y la sustituyó por una Guardia Nacional. También aumentó el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un 150%. Los resultados, mis queridos amigos, han sido desastrosos. El sexenio de López Obrador ha sido el más sangriento de México en lo que va del último siglo. La violencia ha asolado las próximas elecciones con 63 candidatos, 63 candidatos y personas relacionadas con ellos asesinados hasta la fecha. Se proyecta que haya hechos de violencia en las elecciones chilenas. Ojo con eso. La Guardia Nacional Mexicana es completamente incompetente. En el 2018, la Policía Federal incautó unos 2.500 kilos de cocaína. En el año 2022, la Guardia Nacional logró aproximadamente la mitad con el triple de personas y con un mayor presupuesto. Parte de la idea de recurrir a las Fuerzas Armadas es que se cree que los soldados son más difíciles de corromper que los carabineros, que la PDI o que los jueces de los tribunales. Esto simplemente es porque pasan menos tiempo con los delincuentes. Una vez que se dirigen a las prisiones y que patrullan las calles, no hay ninguna garantía estructural de que no vayan a ser corruptos también. Esto lo dijo ¿quién? Jan Topic, ex candidato presidencial ecuatoriano. En el 2020, Salvador Cienfuegos, un general mexicano que fue ministro de Defensa del 2012 al 2018, fue arrestado en Estados Unidos acusado de colusión con pandilla. Fue liberado después de que el señor López Obrador armara un escándalo. Sus abogados dicen que es inocente y que nunca debería haber sido acusado. El 30 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la desaparición de miles de armas, incluidos misiles de 2 bases militares. Además de los problemas del encarcelamiento masivo y de la policía militarizada, los principales grupos criminales de América Latina son más ricos y poderosos que los brutos e imberbes que aterrorizaron a El Salvador. No crean en los políticos que copian el modelo mexicano, que son los de izquierda, y menos en los políticos que les dicen que la solución es el modelo de Bukele, que son los de derecha. Porque mientras un soldado chileno gana $150 por lo bajo del crimen organizado al día, los soldados de los cárteles en El Salvador ganaban 15 lucas a la semana. La petrolera estatal mexicana Pemex perdió $3.000 millones por el robo de petróleo durante el mandato de López Obrador, el modelo que está copiando la izquierda chilena. La banda más poderosa de Colombia, el Clan del Golfo, con presencia en Chile, gana $4.400 millones al año, no solo con la exportación de droga, sino que también con el tráfico de personas, la extorsión y la minería ilegal. Esto según el grupo de reflexión internacional Crisis Group. Algunas zonas de la Amazonia se han vuelto más anárquicas a medida de que las bandas se disputan el tráfico de animales salvajes, la tala ilegal de bosque y la extracción de oro, mientras que las bandas de El Salvador succionaban el dinero de sus comunidades. Estos negocios, los que hoy se ejecutan en el resto de Latinoamérica, incluido Chile, crean puestos de trabajo y generan efectivo. Por otro lado, la cooperación internacional, que es necesaria también, obviamente, hace mucho más poderosas a las bandas latinoamericanas. Por eso estamos en una encrucijada. En el año 2016, la guerrilla colombiana de las FARC
que había controlado el tráfico de cocaína en el vecino Ecuador, firmó un acuerdo de paz con el gobierno y se retiró. Esto dejó un vacío justo cuando el mercado de la cocaína estaba explotando. Aprovechando la oportunidad, aparecieron los grupos mafiosos albaneses, con presencia también en Chile, explotando todo. Aprovechando la oportunidad, estos grupos albaneses se juntaron con las guerrillas colombianas disidentes y las bandas rivales mexicanas de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Para hacerse con la región, por ejemplo en Ecuador, subcontrataron a bandas ecuatorianas, a menudo pagando los cargamentos de cocaína con armas de uso militar. Algo que se está haciendo hoy en Chile. La tasa de asesinatos en Ecuador se disparó. Ningún estado, ninguno, puede derrotar por sí solo a las bandas que operan en su país, y Chile no está exento de esto, porque también estas bandas se trasladan y actúan en los territorios de los países vecinos. Ante estos retos, Ecuador y otros países latinoamericanos afectados por la violencia de las bandas harían mejor en centrarse en los individuos más salvajes en lugar de intentar desmantelar todas las bandas del crimen organizado a la vez. Un enfoque selectivo, estudiado y conocido como disuasión focalizada. Significa, con el costo que tiene esto, dejar en paz a los grupos menos sanguinarios. Hay que tener algo súper claro y que no te mienta ningún político. Ninguna fuerza policial del mundo tiene la capacidad para perseguir todo a la vez. Eso es mentira. Mira, cuando Claudia Sheinbaum, que es la favorita de las elecciones presidenciales de México, se convirtió en alcaldesa de la Ciudad de México en el año 2017, invitó a policías y académicos de Estados Unidos a poner a prueba la disuasión focalizada en un barrio llamado Plateros, con 260.000 habitantes y una tasa de homicidio de 22 por cada 100.000 habitantes. Reunieron a los servicios de inteligencia de la policía, la oficina del fiscal general y los servicios sociales y analizaron desde fuera de la caja los tiroteos mortales. ¿Qué hizo el equipo de inteligencia? Identificó a 25 hombres con muchas más probabilidades de matar y a su vez de ser asesinados, y le ofreció una mezcla de zanahoria y palo. La zanahoria incluían orientación y, en caso extremo, reubicación. El palo consistía en que los hombres sabían que se les vigilaba constantemente y que se les encontraría rápidamente si cometían un delito. El equipo también creó una base de datos que compara los homicidios y lesiones por arma de fuego con la media de 5 años en Plateros y barrios similares cercanos. En el año 2023, Plateros se había reducido a 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. A corto plazo, la disuasión focalizada en México pudo reducir la violencia, pero también ha hecho que otras bandas se consoliden. La paz significa que es menos probable que los residentes se alteren o se molesten y comiencen a protestar por la inseguridad, y que el Estado deje en paz a las bandas. Los grupos criminales con más éxito prefieren la paz a la guerra. Sao Paulo se volvió mucho más segura después de que el PCC se hiciera con el monopolio de la fuerza. Hoy están peleando contra el Estado brasileño por el control de Salvador Bahía. En la ciudad colombiana de Medellín, los homicidios cayeron en picada después de que las bandas de alto nivel llegaron a un pacto con la ciudad en el año 2009. Los datos municipales mexicanos sugieren
que los altos niveles de saturación de las bandas pueden hacer que los homicidios disminuyan. Por eso, queridos amigos, se necesitan soluciones a más largo plazo y con mirada fuera de la caja. No hacer discursos por las redes sociales queriendo tratar de ser Bukele, tratando de ser Trump, tratando de ser Bolsonaro o tratando de ser cualquier otra persona o Milei, porque las soluciones de esos países son únicas. Hay que encontrar una solución propia de nuestro país. Una vez estabilizado el nivel de violencia, el Estado de Chile debería depurar las instituciones de funcionarios corruptos y reforzar y crear unidades especializadas para rastrear el blanqueo de dinero y el tráfico de armas. Por eso la unidad de la Fiscalía ECOC no sirve para nada, porque finalmente entró en el error de López Obrador y está destinado al fracaso. A pesar de lo que diga el fiscal nacional y con todos los estudios que tenga, están destinados al fracaso. Porque los estados deben centrarse en perjudicar los ingresos de las bandas, imponiendo costos más elevados. ¿Qué significa esto? Depuración del Poder Judicial, depuración de las instituciones de la Fiscalía y de las policías y de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos. Estamos hablando de depuración de funcionarios corruptos, reforzar y crear unidades especializadas para rastrear el blanqueo de dinero y el tráfico de armas. Entre el año 2016 y el año 2020, solo hubo 12 condenas por lavado de dinero en Ecuador. En el año 2022, el gobierno creó una unidad especial para combatir la corrupción y el crimen organizado. La fiscal general Diana Salazar dirige una audaz investigación sobre la policía, sobre los políticos y sobre los magistrados que actúan en conveniencia con las bandas. En Chile, hoy, nadie está dirigiendo una investigación sobre las policías. Nadie está dirigiendo una investigación abierta sobre los políticos. Y nadie está investigando a los jueces que podrían estar actuando en connivencia con las bandas. En última instancia, los estados, como Chile, deben centrarse en reducir la captación de banda y dar a conocer la cruda de realidad, de verdad de la pertenencia a ella. Y no hacer el show que hacen en los matinales con las incautaciones, con la destrucción de los campamentos y todo este show barato que está haciendo un gobierno que está copiando las medidas de López Obrador que fracasaron. La tasa mundial de homicidio entre hombres de 15 y 29 años es de 16 por cada 100.000 habitantes. La tasa mundial es de 16 por cada 100.000 habitantes de hombres de 15 a 29 años. En América Latina es de 60. Las escuelas, los colegios donde a menudo se recluta a los niños, deben ser el punto de partida. Hoy las escuelas, los institutos y las universidades están inundadas de crimen organizado. Un artículo publicado el año pasado en la revista estadounidense Science estima que si se redujera a la mitad la tasa de reclutamiento de las bandas en México, las muertes también se reducirían a la mitad. A largo plazo, las bandas tienen más que temer, en este caso a la señora Salazar y a un estado niñera, que a las medidas represivas de los hombres que se dicen ser fuertes. Queridos amigos, este informe que establece que los políticos chilenos van a perder la guerra contra el crimen organizado también se ha hecho con información de The Economist Newspaper Limited y todos los derechos son reservados de ellos. Quería obviamente agradecer a todos por ser nuevos miembros del canal, a Steam 1949, a Banda C, a Mirina Pozo, a Lorna Taylor y a René Smock. Muchas gracias por estar. Con su apoyo el canal de Pablo Fontiroy
llega a más personas. Un abrazo a todos los que me ven en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en España, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Canadá, en Paraguay, en Australia, en Ecuador, en Brasil y en Italia. Gracias a todos los que pueden realizar sus aportes voluntarios en la cuenta RUT en Chile y que hacen posible que esta información llegue a ustedes. Gracias a Jorge, tremendo apoyo. Gracias a CF, a Alfredo, a los que fueron a Serviestado, a Alberto, a Samuel, a Aurora, a María, tremenda, a Jorge, a los que han ido a la caja vecina, a Natalia, que se ha comportado tremenda, a Doris, a Sergio, a Samuel, a Andrés. Su colaboración es invaluable para la continuidad de este canal. A Cristian, que estuvo en el Banco Falabella. A Elizabeth, que estuvo en PayPal. Gracias a todos. Los datos de la cuenta RUT, la cuenta del Banco Falabella, Bueno Bank en Paraguay, Patreon y PayPal y el link para ser miembro del canal y posibilitar que yo siga trabajando están abajo del video. Con Hydra te decimos que si te gustó el contenido, dale me gusta, activa la campanita y ya sabes que me puedes dejar un super thanks si te gustó el programa. Un abrazo a todos. Compartan este video para que más personas se informen con la verdad y dejen de creer en políticos chantas que muestran viajes y que en realidad no te muestran soluciones verdaderas, porque hasta hoy todos los políticos chilenos están condenados a perder la guerra contra el crimen organizado. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes